Hola, buenos días. Hoy entrevisto a Anne Querejeta. Se dedica al acompañamiento educativo y familiar. Enseguida está con nosotros y nos cuenta más. Bueno, pues aquí estamos. Estoy aquí con Anne. Cuéntanos un poquito quién eres y cuál es el proceso que has llevado hasta aquí. Pues yo soy Anne, tengo 41 años, soy de Donosti y soy profe de educación primaria y bueno, pues he llegado hasta aquí con muchos altibajos, ¿no? Empecé estudiando magisterio con una vocación pues, que sentía, ¿no?, que era lo mío, pero es verdad que bueno, cuando empecé a trabajar como tutora vi todas las faltas que había ahí, ¿no?, mías y también del sistema educativo. Entonces, como siempre he sido una persona curiosa, pues empecé a formarme en diferentes disciplinas. Pues empecé con educación emocional y luego he hecho diferentes formaciones pues, de coaching infanto-juvenil, acompañamiento educativo y familiar, y iba poco a poco poniendo en práctica pues, en el aula, ¿no?, todas esas herramientas que iba adquiriendo. Lo que pasa es que también me encontré con el estrés docente, ¿no? Entonces, claro, porque yo trabajaba en un colegio donde había mucha diversidad, ¿no?, cultural, y entonces muchas veces pues tenía muchos retos, ¿no? Y yo sentía también que bueno, que yo pues me estresaba mucho con todo eso, ¿no? Porque quería hacerlo bien, pero no había demasiado material, mucha autoexigencia, y la falta de recursos. exactamente, y falta de recursos. Entonces dije, tengo que gestionar esto en mí primero, ¿no? Y entonces empecé un poco en el mundo del mindfulness, del yoga y todo eso, para poder gestionar mejor todo eso. Y luego ya me empecé a formar en eso también. Y entonces, bueno, todo eso ha ido también plantando una semilla en mí para crear algo propio, ¿no? Yo decía, sí, bueno, todo esto lo puedo poner en el aula, pero también me apetece hacer algo propio, ¿no? Porque sí que es verdad que el sistema educativo al final es algo más bien cerrado y trabajar esto, si no es dentro de un programa, pues a veces no es viable. Entonces, bueno, se me terminó el ciclo como tutora y empecé un poco en el mundo también del emprendimiento, que es bastante potente también, ¿no? Y entonces, pues primero creé mi propio proyecto de yoga para niños y familias y pues he estado durante 4 años en ese proyecto. Y bueno, pues ahora me he tomado un tiempo porque he dicho, el yoga está estupendo como herramienta, pero es verdad que el gusanillo de la educación, de la pedagogía y de enseñar, pues está ahí, ¿no? Y entonces en esos 4 años también he trabajado con familias como asesora educativa y familiar, y ahí es cuando me he sentido que estaba yo en mi, ¿no?, en mi habilidad, ¿no? Que era mi vocación realmente, ¿no? Acompañar a los demás en este proceso que es súper bonito, pero que es tan difícil, que es la educación, ¿no? Y bueno, ahora después de estos 4 años como profe de yoga y mindfulness, pues ahora ya, bueno, pues tengo otro proyecto que se llama educarsano.com, que se trata de eso, ¿no?, de acompañar a profes y a familias en este proceso de educar. Y bueno, ¿cómo explicarías entonces el tipo de acompañamiento que vas a hacer con este proyecto? Pues por una parte tengo pues eso, el asesoramiento, orientación y acompañamiento a todos los profesores, docentes, equipo directivo y también a familias, ¿no? Entonces, aparte de eso, quiero también dar formaciones. Entonces, pues de gestión emocional, bienestar emocional también para el profesorado, porque veo que hay mucha necesidad. Yo la necesité en ese tiempo, por eso yo creo que me he creado este perfil, porque yo he necesitado también, ¿no?, en estos años de profesora, y luego también porque veo que hay muchos profesores que lo necesitan, ¿no?, porque el sistema educativo está mal y se necesita todo esto todas estas herramientas. ¿Y por qué decidiste este tipo de acompañamiento? ¿Más que igual por eso que viviste tú? Eso es, porque al final yo sentí que había un vacío ahí, ¿no? Porque yo sí que hacía terapia, iba al psicólogo también, pero no es lo mismo, porque al final tú necesitas a alguien, un especialista que te entienda, ¿no?, todo lo que está pasando ahí. Y por eso yo dije, es que aquí creo que hay un vacío o una necesidad
que creo que es importante que tengan los profesores y las familias también, ¿no? Claro. Más específico, sí. Pues sí. ¿Qué tipo de personas acompañas? Pues es verdad que yo empecé más con familias, entonces pues son familias que vienen pues un poco pues que están perdidos igual en esto de la educación o que realmente pues pensaban que sabían y no, ¿no? O que tienen como muchas creencias limitantes, entonces necesitan también a alguien que les acompañe, ¿no? En eso de marcar límites o gestionar conflictos. Entonces, pues bueno, pues lo que suele venir es familias que necesitan ayuda en ciertas cosas y educadores también bueno, que igual no saben gestionar ciertas cosas en el aula, ¿no? O sea, Así trabajas que- un poco con las dos Sí, partes, ¿no? eso es. Interesante. Sí, súper, sí. Muy bien. Y bueno, ¿y cómo abordas una primera sesión? En ambos casos, vaya. Sí, lo que suelo hacer es como un test como de diagnóstico, ¿no? Para saber cuáles son las fortalezas y las debilidades de los que me vienen, ¿no? Porque al final se trabaja mucho con eso, con esas dos fuerzas, ¿no? Las fortalezas que tú tienes para gestionar esas dificultades y luego es verdad que, bueno, lo que se ve en ese test es un poco cómo vamos a abordar esas dificultades, ¿no? Con qué estrategias, un poco. Entonces ahí ya, pues cada uno, según como sea, pues le doy unas herramientas o otras o vamos adaptándolo un poco a lo que necesiten también. Sí. ¿Y lo que más te gusta de tu trabajo? ¿Qué sería? Pues yo creo que el ver que van avanzando, ¿no? Que realmente, bueno, pues vienen con una idea muy específica y luego, bueno, pues van viendo que también hay un trabajo personal que hacer, de cómo nos han educado, ¿no? De todos esos patrones que tenemos. Y entonces ellos van como un poco avanzando también en su proceso personal, ¿no? Y eso pues te ayuda porque al final es un enriquecimiento yo creo que de ambos, ¿no? Ellos van dando pasos hacia adelante y tú también pues vas asegurando que tu trabajo también merece la pena, ¿no? Entonces, bueno, pues Claro un que poco por ahí, sí. Bueno, y no sé lo que pone aquí. Así que Sí, súper, silencio súper. y continuemos, ¿vale? Voy- quito Ya lo he el- visto. Vale, vale. Vale. Muy bien, súper. Vale. ¿Y cuáles son tus referentes? Pues es verdad que tengo diferentes referentes, me gusta un poco como coger de todos un poco, ¿no? Porque luego igual veo la visión que tienen en general de la educación y digo, ojo, pues en algunas cosas sí, me gusta y en otras cosas pues no, ¿no? Pero bueno, es normal. Claro. En educación, por ejemplo, me gusta mucho Laura Lewin, que es una argentina que trabaja mucho con docentes, equipo directivo y demás, dando formaciones, y los libros que tiene son súper interesantes. Luego también me gusta mucho David Bueno, que él además trabaja mucho la neurociencia, la neuroeducación, que es súper interesante. Y luego en el nivel así como familiar, Miriam Tirado me gusta mucho, que tiene 2 libros de Rabietas, Límites, que habla de la crianza respetuosa, que es muy importante, eso a la base. Mariana Capurro también, que habla de la educación consciente y respetuosa, que yo trabajo. Entonces me gusta mucho la filosofía que tienen ellas, ¿no? Luego Amaya de Miguel también. Por ejemplo, en Instagram hay 2 cuentas que sigo, que una es Educación 3.0, que es súper interesante. Crecer Juntos también, que tiene muchas webinars muy interesantes sobre la educación y bueno, pues ahí voy cogiendo un poquito de todo. Pues bien, ¿no? Sí. Así al final es como aprendemos Eso y es, crecemos, y ¿no? te enriqueces, ¿no? Porque cada Claro. persona te da ese poquito que te gusta y está bien. Sí. Muy bien, claro que sí. ¿Y tus proyectos futuros? ¿Qué es lo que viene? Pues por una parte, como veo que el sistema educativo está como está, ¿no? Que cada vez está más complejo, que hay más casos de burnout en el profesorado, que todo está bastante revuelto. Por una parte, ahora estoy sumergida en el proyecto de Educar Sano, que es un proyecto de asesoramiento y de formación también al profesorado y a las familias. Luego me gustaría también en un futuro hacer una academia online sobre cursos de educación. Y luego ya, como el tercer paso, sería hacer un proyecto de aulas respetuosas, ¿no? Porque veo que cada vez hay más violencia en las aulas y cómo gestionar todo eso, ¿no? Entonces voy paso a paso. O sea que... Bueno, pero interesante, Sí, ¿no? Y además sí. todo está muy relacionado Sí, y... eso es. ¿no? Sí, con un poco
cómo atajar todo esto que está pasando, ¿no? Y cómo poner mi granito de arena ahí. Entonces, bueno, pues ahí, poquito a Muy bien. poco. Sí. Bueno, ¿cómo podrían contactar contigo las personas que quieran trabajar contigo, contratarte, etcétera? Pues de la página web, que saldrá dentro de poquito, que es educarsano.com. Y luego en las redes sociales, que soy asesoramiento_educativo_fam, que es un poco difícil, pero bueno. Y ya está, por ahí sería... Muy sí, bien. no lo pueden encontrar. Pues Sí. muchas gracias y bueno, algo que te gustaría añadir en la entrevista, algo que nos quisieras contar. Pues no lo O sé. que algo que quieras dar visibilidad. Sí, me gustaría un poco también, por una parte, son dos cosas diferentes, pero bueno, sí que es verdad que en este tipo de asesoramientos, ¿no? Que bueno, que me he dado cuenta un poco, que me he dado como de bruces con un muro, que es un poco el compromiso, la falta de compromiso, ¿no? Sí. Entonces, claro, muchos padres me llegan o muchas personas y me dicen, joder, es que a mi hijo le pasa esto, ¿no? Y dame algo. Y es como, no, no. Que muchas veces no tenemos una varita mágica, sino que tenemos que trabajar juntos. Claro. Y ahí está el compromiso, la consistencia, ¿no? Que es lo que falta y lo que yo veo en este tipo de sesiones para que vaya adelante, ¿no? Y eso es difícil de encontrar, entonces creo que es importante recalcar eso, ¿no? Que para que un asesoramiento o terapia, ¿no?, funcione, creo que es súper importante el compromiso. Claro. Entonces creo que estamos un poco faltos de compromiso y que deberíamos trabajarlo porque también educas a tu hijo, ¿no? Claro. O sea, Es que no hay consejos milagros, ¿no? Exactamente. No, ni varitas mágicas. Exactamente, entonces es trabajo, o sea, yo, claro, facilito herramientas, pero luego hay un trabajo que hay que hacer propio, que es eso, estar, ¿no? Claro. Así que eso es importante, el compromiso, ¿no? En general, para que haya avances. Claro, normal. Y luego, por otra parte, sí que me gustaría también un poquito hablar de la educación en sí, de cómo está la educación actual, ¿no? Y que creo que es importante también pues que el sistema en general esté un poco a favor de los profesores, de cómo está todo el sistema, ¿no? Entonces veo que no llegan soluciones de parte pues del Estado, ¿no? Y me gustaría, y yo creo que un poco en la página web también hablo de eso, de que no se nos olvide esa parte social y de lo importante que es la educación, ¿no? Y que eso también se tiene que ver en el aula, ¿no? Que al final la educación no es como una isla, sino que es todo, ¿no? Todo lo que pasa en la sociedad también repercute en la educación. Entonces, que también vayamos pues a favor de eso, ¿no? De que sea un sistema cada vez más respetuoso, que al final se respete también a los docentes, que haya cada vez mejores condiciones, ¿no? Entonces, un poco también luchar para que vaya mejor la educación. El número de alumnos. El ratio también, que es muy alto. Entonces, cada vez vemos más casos de burnout, de depresión, el 71% vi el otro día de profesorado. Entonces, ¿qué está pasando, no? Eso creo que deberíamos pararnos y decir, creo que aquí hay que hacer un trabajo, ¿no? Sí. Y hacer pues un poco de activismo también, ¿no? Pues sí. En educación también y decir, pues hay que salir a la calle y también hay que estar ahí, ¿no? Defendiendo la educación pública. Eso. Y todo esto. Así que... Pues sí, porque al final, bueno, defender la educación pública es defender la educación de todos, es defender a los profesionales, es defender a los chavales. Sí. Y bueno, es primordial, ¿no? Y además que desde ahí es desde donde se puede hacer el verdadero cambio, yo que entiendo. Sí. Porque bueno, al final los sitios privados admiten lo que quieren y a quien quieren y bueno, la sociedad la componemos todos. Exactamente. Y los que somos diversos, con diversidad funcional, otras cosas, sobre todo necesitamos que en la educación pública haya herramientas para que todos podamos avanzar a la par, ¿no? Y que haya formaciones para que nosotros podamos trabajar esa diversidad también dentro del aula y fuera, ¿no? O sea, pero sí que es verdad que creo que faltan herramientas, falta conocimiento, ¿no? Y al final yo creo que hay que cambiar un poco la estructura, ¿no? Sí, es que muchas veces yo hablo de empatía, pero si no hay recursos, por mucha empatía que haya, ¿no? Al final también pasa en la sanidad pública, eso es.
Empatía es Esa súper falta importante, de- pero si no hay exactamente. recursos, pues las personas tampoco pueden hacer su trabajo. Exactamente. Es como hay una falta de recursos que yo veo, pero claro, igual se le exige al profesor demasiadas cosas, ¿no? Que el profesor puede hacer, claro, pero bueno, también necesita, ¿no? Claro. Una cobertura, o sea, y que al final el sistema vaya un poco acorde a lo que el profesorado puede dar, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues sí. Sí, bueno, y una sociedad igual más comprometida Sí, con Sí, con eso esos es, temas eso es, eso es. y que educamos todos, ¿no? Educamos todos todo el rato, así que... Claro, Sí, por eso ahí, es. con coherencia. Sí, Eso es. sí. Coherencia, conciencia, bueno, un Eso poquito es. por las cosas que nos has venido Sí, comentando, ¿no? sí, sí. Y compromiso. Eso es, sí. ¿No? Para toda la Compromiso, vida también, claro. un mínimo compromiso tiene que haber, Claro, si no, claro. no damos pasos hacia Sí, adelante. responsabilidad, compromiso, ganas de cambiar también, ¿no? Porque Claro. al final es que no hay recetas mágicas, entonces mucho es de trabajo personal, ¿no? Claro, Formación, de apertura, bueno, pues un poco por ahí. pues sí. Sí. Pues muchas gracias, Vane, Gracias a por ti. estar hoy aquí. Gracias a ti. Y bueno, pues por aceptar la entrevista Sí. y ha sido muy agradable escucharte y Gracias. bueno, un proyecto muy interesante, la verdad, Sí. que lo veremos. Lo veremos. Muy Y bien. bueno, y quizá pues podamos ver también desde el canal de YouTube cómo vas avanzando, nos puedes contar o Pues lo que sea. súper, súper bien. Gracias a ti. Nada. Bueno, pues nada, gracias a ti de nuevo, gracias a vosotros y como siempre os digo, darle al me gusta, suscribiros al canal y bueno, compartir para que más gente conozca este proyecto y bueno, me parece que es algo importante a trabajar y que se tenga en cuenta en general. Bueno, agur. Qué ricasco. Agur.